Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos como hace muchísimos lunes con ustedes para brindarles lo que podemos en relación a esta realidad que tanto del derecho o del revés nos conmueve, nos alegra, nos entristece, nos indigna. Bueno, hoy vamos a hablar, por supuesto, de la muerte del Papa Francisco y también de la política nacional, y tenemos una invitada de lujo. Pero antes quiero recordarles que nuestro programa de hoy es el 395 y que quienes lo conducimos somos Alejandro Drukarov, que sigue afuera, sigue en este caso en Madrid, Mercedes Jones, que está acá presente, yo, Marta Ollanarte, va a estar también nuestro corresponsal de lujo en Washington, Marcelo de Jesús, y a quien hemos perdido, no sabemos dónde anda, es nuestro otro corresponsal, Carlos March. Pero bueno, acá estamos con la operación técnica de Leo Justi y con la producción de Federico Politi. Y les voy a repetir los teléfonos. Marta, ¿te puedo corregir algo? Claro que sí, dale. Dale. No, que no estoy en Madrid, nada más, digo, no sea cosa que algunos se sorprendan mucho. No, pensé que era algo más trascendente, Ale. ¿Dónde es irrelevante, pero es muy divertido corregirte en algo. Dale. Nunca puedo. ¿Dónde estás? Para que la audiencia no se quede Pero y yo ¿dónde estás? con las dudas. No, en Barcelona, Okay, desde hoy a la tarde. Bueno, gracias por la corrección y la aclaración. Ahora paso los teléfonos que úsenlos, llámenos. Son el 3987-4117 y 4118 y el 1155759133. Y ahora sí, le damos la palabra a Alejandro para que presente a nuestra invitada de hoy. Bueno, gracias. La verdad que es un placer presentar a Leire Sáenz Guillén. Leire es una licenciada en Economía y magíster en Economía muy joven, por la Universidad de San Andrés, y realmente resalto lo de muy joven porque Leire tiene una trayectoria muy, muy fuerte, muy interesante en Argentinos por la Educación, una organización importantísima para la Argentina, porque desde hace 5 años que están trabajando fuertemente en forma independiente, federal y plural para mejorar la educación y contribuir a transformarla. Estos son los objetivos de un grupo integrado por mucha gente joven. Leire es una de sus analistas y ha contribuido con informes realmente significativos, los últimos sobre todo, y por eso quisimos traerla e invitarla. No la veo en pantalla, mi querido Leo, ahí la tenemos, ahora sí. Leire, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes, gracias por la invitación. Mira, yo quería empezar con una pregunta. Hay un video muy fuerte de presentación de ustedes en Argentinos por la Educación que yo le recomiendo a todo el mundo que entre al sitio web. Es muy fácil, lo googlean Argentinos por la Educación y entran. Y ese video dice solo de 16 de cada 100 niños llegan al último año de la secundaria en tiempo esperado y aprendiendo lo que tienen que aprender. Una cifra demoledora. Contanos cómo trabajan, contanos la cifra, contanos la trascendencia y contanos cómo se puede empezar a resolverlo. Bien, bueno, tal cual mencionas, ¿no? Esta cifra lamentablemente es muy baja. Un poco para poner en contexto de cómo venimos trabajando nosotros.
Cada 15 días en Argentinos por la Educación publicamos un informe, siempre en base a datos cuantitativos, datos públicos, con el objetivo de, un poco la frase que nos guía sería: lo que no se mide no se mejora. Si no tenemos datos específicos en educación, es muy difícil hacer política educativa que justamente esté focalizada en lo que más necesitamos. Yendo a este dato que vos mencionás en particular, nosotros, bueno, viendo las trayectorias, yo diría que las dos caras de la moneda en términos de los indicadores educativos serían los indicadores de cantidad por un lado y los indicadores de calidad por otro lado. ¿Qué sería esto, no? Los indicadores de cantidad básicamente es, bueno, el acceso, la cobertura escolar, básicamente que el chico en edad escolar esté en la escuela. Y eso lo que vemos es que en los últimos 15, 20 años en Argentina venimos mejorando. Sería nuestro logro en educación, es que cada vez tenemos más chicos en edad escolar efectivamente dentro del sistema educativo, y ronda alrededor de entre 90 y 95% de los chicos actualmente está en la escuela, lo cual obviamente, bueno, de nuevo es positivo y es el primer paso para después ver cómo mejoramos. ¿Qué pasa con la otra cara de la moneda, que son los indicadores de calidad? Acá es donde lamentablemente, a medida que priorizamos la integración, que se fueron integrando más chicos al sistema educativo, vemos que esto vino de la mano de un detrimento en los aprendizajes, ¿no? Porque obviamente cuando uno prioriza la integración, inevitablemente es un poco más laxo en todo lo que serían los aprendizajes para poder lograr integrar más y que el chico no abandone. Entonces vimos que esto vino un poco, esta tendencia de la mano de este detrimento en todo lo que sería la calidad en los aprendizajes, y ahí vamos a ese número que vos mencionás, ¿no? Que de cada 100 chicos que empieza primer grado, cuando vamos 12 años después, únicamente en tiempo, es decir, bueno, con la edad que deberían llegar al último año de la secundaria, que sería 17 años, vemos que llega alrededor de un 65% de los chicos, o sea que bastante alto dentro de todo en edad escolar. Obviamente después hay alguno que otro chico que llega con un par de años rezagado, pero básicamente llegan todos. Cuando cruzamos este indicador con calidad, ahí es donde el indicador se desploma a este 16, que ahí ya lo actualizamos y es 13 de cada 100, ¿no? Bajó un poquito más incluso el indicador. O sea que, de nuevo, toda la parte de la cantidad de los chicos que están, de incluso los que llegan en edad adecuada, viene mejorando. Cuando cruzamos este indicador con, bueno, cuántos llegan con los conocimientos básicos de lengua y matemática al último año de la secundaria, vemos que este número cae a 13 de cada 100 chicos, ¿no? Entonces, bien que el problema viene del lado de lo que sería la calidad. Y de nuevo, yendo a las materias básicas, únicamente lengua y matemática estaríamos viendo acá. Yo voy a dejar por el momento de lado todas las preguntas que tengo para hacerte, porque quiero mencionar, hacer referencia e invitar a quienes nos escuchan a que visiten el sitio, Argentinos por la Educación. Allí se van a sorprender, porque Alejandro dijo que Leire es muy joven, pero yo agrego, casi todos los integrantes de esta organización son muy jóvenes. Hay algunos exministros también no tan jóvenes, pero la mayoría sí lo son. Y además, otro dato interesante, la mayoría son mujeres. Me desmentirás si no es así. Y quiero mencionar cuál es la misión de Argentinos por la Educación, que es transformar la educación argentina con datos, consensos y campañas. Y hay una enorme red de organizaciones. Vuelvo a insistir, visiten el sitio y además está el listado de las empresas que los acompañan. Y bueno, ahora sí, después nos contarás cómo elaboran los informes interesantísimos que están mencionados, y quiero preguntarte sobre algo que te escuché hablar en un reportaje con un periodista de televisión, donde estabas muy involucrada y dando muchos datos sobre el financiamiento educativo, que es realmente, bueno, contanos vos cómo viene esa debacle del financiamiento educativo y lo que implica. Bien, bueno, este es un punto clave, ¿no? Me gusta decir que el financiamiento es una condición necesaria,
No suficiente, pero sí necesaria, obviamente, para tener políticas educativas de calidad. En Argentina, para poner en contexto, tenemos una ley desde el año 2006 que dice que cada año hay que invertir un 6% del PBI a educación. Sin embargo, desde que está esta ley, repito, desde el 2006, únicamente se cumplió en 3 ocasiones. El 2015 fue el último año que se cumplió esta ley. Hicimos, bueno, ¿cuánto le debemos a educación? Si sumamos cada año la deuda educativa al día de hoy, para, bueno, saldar esta deuda deberíamos invertir en un año una partida presupuestaria completa. Esto sería un 12% en vez de un 6% del PBI para, bueno, recuperar de nuevo toda esta deuda que tenemos con educación. También un dato importante es que desde el año 2015 viene cayendo el financiamiento educativo para todos los niveles, tanto primaria como secundaria como universitario. Se viene cayendo en todos los niveles lo que sería la inversión en educación. Entonces, obviamente, de nuevo, esta es una condición necesaria, no suficiente, pero obviamente que si no está, es difícil ver, bueno, después cómo hacemos una buena política educativa. Y además, que obviamente esto habla un poco de las prioridades que hay desde el lado de la política o de los, bueno, de los dirigentes políticos respecto a las distintas materias, ¿no? Porque si tenemos una ley de nuevo desde el 2006 que sin embargo no se viene cumpliendo, esto también habla un poco de cómo se toman las decisiones, de hacia dónde se están dirigiendo los distintos esfuerzos y que obviamente educación no se terminaría de priorizar entre las distintas materias. Leire, obviamente esto, sí. yo te quería seguir un poco con el tema del presupuesto porque es muy revelador. Vos decís que de 10 pesos que se invierten, 9 van para pagar los salarios y los sueldos de los equipos docentes y 1 va para todo lo demás. Y como somos un país federal, también agregás que las provincias, de acuerdo a sus propias realidades, hacen inversiones en distintas cuestiones porque tienen que elegir con ese peso si van a invertir en mantener los edificios, en mejorar la tecnología, en formar los docentes, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí vos qué luz o qué cuestión positiva ves para mejorar esa ecuación. Bien, bueno, primero, de nuevo, está esta ley del 6%. Y obviamente, tal cual vos mencionaste, que este es un tema clave de lo que sería nuestro sistema educativo, es que es federal, ¿no? Tenemos 24 provincias y cada una de las provincias tiene, obviamente, bueno, todo el poder de decisión en lo que sería educación básica. Entonces, obviamente que las provincias tienen un rol súper importante en todo lo que es el financiamiento, en lo que es la educación y no solo nación. ¿Qué es lo que pasa? En la práctica, de este 6%, 3 de cada 4 pesos lo invierten las provincias, 1 de cada 4 pesos lo invierte nación. Acá el tema de la ley es que la ley no especifica qué porcentaje exacto tienen que poner las provincias o la nación, y obviamente cada una de las provincias. Entonces, todo que no esté especificado en la ley, lo que termina sucediendo es que no hay incentivos, obviamente, a invertir, porque nadie me dice al final del día cuánto es lo que tengo que invertir. En la práctica, de nuevo, sucede esto de 3 de cada 4 las provincias, 1 de cada 4 pesos la nación. Yendo a lo que vos decías, bueno, ¿y cómo se invierte el total de esta torta invertida en educación? Como vos decías, entre 8 y 9 pesos de cada 10, más o menos, más cercano de 9, o sea, 9 de cada 10 pesos va a salario docente, y únicamente queda 1 peso para todo lo demás, que todo lo demás es, bueno, temas de infraestructura, temas de, obviamente, no sé, mejorar el acceso a las escuelas, cambiar temas de formación docente, de entrega de materiales. Hay un montón de otras cosas que el margen que queda es muy chico realmente, ¿no? 9 de cada 10 pesos va a salario, y como ya sabemos que suele haber conflictividad respecto al salario docente en Argentina, porque lamentablemente sí es un salario bajo, y en especial yo creo que acá es importante mencionar todo lo que tiene que ver con las condiciones laborales del docente, ¿no? Para hacernos una idea, en Argentina 3 de cada 10 docentes trabaja en más de una escuela, que esto es por encima del doble del promedio de la región. Y no solo eso, sino que también un 14% de los docentes trabaja en algún otro tipo de trabajo remunerado, que también es por encima del doble del promedio de la región. Entonces, obviamente, esto también está hablando de una necesidad del docente argentino de, bueno, tener que buscar un segundo salario, ya sea en otra profesión, en otra escuela, de nuevo, superando lo que sería el promedio regional, y esto obviamente hace que al final del día lo que solemos ver es que el docente en busca de esta mejor condición o este mejor salario suele rotar bastante de escuelas,
Y al final del día el chico, por ejemplo, sobre todo en escuelas vulnerables se ve mucho, es que el chico en vez de tener un único docente en todo el año, termina teniendo 2, 3, incluso 4, por esta gran rotación que tiene el docente. Y obviamente el estudiante, sobre todo los más vulnerables, con tanta rotación, esto obviamente repercute en lo que es el aprendizaje, ¿no? Esta falta de continuidad pedagógica repercute en la enseñanza que termina teniendo el chico. Y además, no solo esta rotación, sino que el docente que suele ir es un docente suplente, que el docente suplente en su mayor proporción es un docente joven, recién recibido del profesorado, que obviamente tiene menor experiencia, tiene menor antigüedad, y todo esto va retroalimentando un poco este ciclo o esta brecha de la desigualdad educativa entre los sectores más vulnerables y los sectores más favorecidos. Entonces, obviamente, Leire, habría que empezar a... Sí. Te cambio un poquito de tema porque no quiero que dejemos de tocar varios más. Como dice Marta, es para recomendar que nuestros oyentes entren en Argentino por la Educación y vean los informes, porque cada uno es muy interesante. Pero hay uno sobre un tema muy actual, que es el tema del uso del celular en el aula, donde ustedes concluyen que el 54% de los estudiantes argentinos de 15 años se distrae con su celular en clase y es el porcentaje más alto de los 80 países que participaron en las pruebas PISA. Es decir, ¿cómo se encara ese tema, básicamente? Es decir, contanos un poco más del informe, pero sobre todo, ¿cómo piensan que se puede encarar el tema? Bien, bueno, tal cual mencionas, ¿no? Abordamos en uno de nuestros últimos informes este tema que hoy en día está tan en boga, que es el tema del uso del celular, de la tecnología, de la distracción que todo esto conlleva y cómo afecta a los aprendizajes. Porque obviamente también ahora está empezando a salir de, bueno, se prohíbe, no se prohíbe, se regula, no se regula. Y obviamente nosotros quisimos ponerle datos a esto y ver efectivamente qué está pasando. Entonces, en primer lugar, usamos estas pruebas PISA, que son unas pruebas que se toman en 80 países del mundo a chicos de 15 años. Y el primer dato es este que vos mencionás, ¿no? El dato principal del informe. Una de las preguntas complementarias que se les hace a los chicos es si se distraen en el aula por usar su celular. Acá en Argentina, un 54% de los chicos de 15 años, o sea, más de la mitad de los chicos de 15 años contesta que efectivamente se distrae en el aula por usar su celular. Y, como vos mencionabas, es la proporción más grande de los 80 países participantes. En una segunda pregunta, cuando se les dice, bueno, se distraen porque un chico al lado suyo está usando el celular, ahí hay un 40% de los chicos que responde que se distrae porque un compañero usa el celular. Entonces no es solo el uso propio, sino que obviamente si tengo un compañero al lado mío que está con la pantalla, también me distrae. De nuevo, en esta métrica, lamentablemente, somos el país con mayor uso en los 80 países participantes. Y yo creo que acá lo importante son dos cosas a mencionar del informe. Una, se les pregunta a los chicos, bueno, ¿por qué se distraen tanto, no? ¿Por qué lo usan? ¿Qué es lo que pasa que hace que agarre el celular? Y se les pregunta si sienten presión a la hora de recibir un mensaje, una notificación, de responder inmediatamente ese mensaje o notificación que reciben. Acá Argentina, de los 80 países, es el quinto país con mayor proporción de chicos que tienen más presión de responder inmediatamente este mensaje ni bien lo reciben. Entonces, bueno, obviamente, si están en el aula, están, por ejemplo, ahora que se empezó también a leer textos en PDF o a usar más los recursos tecnológicos incluso para el aprendizaje, ¿qué pasa? Al chico le llega la notificación, el mensaje, y ahora, como les mencionaba, que en Argentina, por la dinámica social, resulta que hay una gran presión de contestar en el momento. Esto hace que el chico, por ejemplo, si está con el celular viendo un PDF de la materia o incluso, bueno, usando el celular por el mero hecho de usarlo, le llega el mensaje, sale del PDF, responde el mensaje, vuelve, y todo esto hace que se interrumpa mucho la dinámica del aprendizaje. Porque, bueno, otra de las cosas que mencionamos importantes de este informe es que efectivamente hay una correlación negativa entre mayor uso del celular, mayor distracción, con los resultados educativos que al final el chico obtiene. Entonces, un poco lo que planteamos en el informe, y ya lo que estamos viendo es que hay muchos países, no solo en Argentina, que se está empezando a regular este uso, se está empezando a prohibir, o a ver, bueno, en el aula cómo se puede bajar este uso, especialmente porque se vio esto, ¿no? De que el chico, inclusive cuando está viendo temas pedagógicos en un celular, por ejemplo, un PDF de lectura o viendo un programa de matemática o cualquier cosa que va a buscar en el celular, incluso en ese contexto, el nivel de aprendizaje es menor que si lo hace con el libro de texto, con lápiz, con papel, como hacíamos antes.
Entonces, en muchos países se está volviendo para atrás, está teniendo resultados positivos, o sea que cuanto más se prohíbe, más se regula, de vuelta repuntan los aprendizajes. Entonces, bueno, dado que en Argentina también vemos en ese informe que es uno de los países con menor prohibición, estaría bueno empezar a repensar si, bueno, empezamos a, por lo menos en una primera estadía, prohibir más o regularlo, por lo menos que en el aula no esté, que lo usen en los recreos, pero sí, obviamente, está esta dinámica de que afecta el aprendizaje y que, bueno, somos un país que se usa mucho, que siente esta presión, como les mencionaba, por usarlo mucho. Entonces habría que empezar a pensar políticas que ayuden a regular su uso en pos de mejorar los aprendizajes. Yo querría ¿no? preguntarte por algo que también influye en el aprendizaje, que es el tema, la relación entre nutrición y aprendizaje. Y vos en muchas de las entrevistas y en los trabajos y demás, insistís en esta cuestión que inclusive haces la proporción de aquellos que se alimentan en el colegio, pero que no sabemos si se nutren o no, y haces todo un análisis de lo que pasa en las distintas provincias, porque cada provincia define qué va a dedicar a qué tipo de alimentación y si esta alimentación está asociada con nutrición que efectivamente influye en el aprendizaje. ¿Nos podés desarrollar un poquito esta perspectiva? Bien, bueno, lo que pasó en los últimos años en la escuela argentina es que más allá de tener este rol del aprendizaje, que es, bueno, el rol principal y el rol más tradicional de la escuela, empezó a ampliarse hacia distintos roles más sociales, ¿no? También obviamente por el contexto económico y social del país. Por un lado, bueno, surgieron los famosos comedores escolares, como vos recién decías. Aproximadamente entre un 25 y un 30% de los chicos actualmente en la escuela tiene la comida que tienen en el día, la única comida que tienen en el día. Alrededor de un 25% de los chicos la buscan en la escuela, lo cual es una proporción súper alta. También otro tipo de roles sociales que vemos es que, por ejemplo, cuando el chico sufre de violencia en el hogar, una gran proporción de los chicos acude al docente para, bueno, tener esta persona de contención, de confianza. Entonces es verdad que la escuela empezó a tener este rol más amplio. Yendo a lo que vos decías de, bueno, ¿qué pasa con la nutrición? Desde ya que hay una relación súper positiva entre cuanto más nutrido está el chico, cuanto más alimentado esté, mejor le van los aprendizajes. Y acá la clave son los primeros años de vida, ¿no? Hay una gran relación entre los primeros años con la nutrición del chico, incluso también con el aprendizaje del chico. O sea, por ejemplo, vemos que el chico que acude al jardín de infantes versus el que no acude al jardín de infantes tienen trayectorias escolares muy distintas. O sea, efectivamente hay un rol súper positivo de empezar la escolaridad cuanto antes. Esto entra un poco en la ventana de, bueno, los años clave, que son de vuelta los primeros años de 0 a 5 años más o menos, que habría que aprovechar esto de la nutrición, esto de empezar la escolaridad lo antes posible. Y de nuevo, obviamente cada provincia tiene autonomía en elegir qué menú dan en el comedor escolar. O sea, hay una gran variedad que obviamente, como vos mencionabas, no es lo mismo alimentarse que nutrirse, y que es importante, dado que hay una gran proporción de chicos que de nuevo acuden a la escuela en busca de esta alimentación, sería importante ver que justamente les nutra, porque de nuevo esta ventana es importante en los primeros años para que después el chico tenga al final del día, bueno, el objetivo principal de la escuela, que es aprender bien, ¿no? Que sería mejorar esta calidad de aprendizajes y salga de la escuela con las herramientas que necesita para ya sea seguir un estudio superior, universitario, o incluso acceder a un trabajo de calidad. Leire, yo quiero hacerte una pregunta en relación a otro de vuestros informes, y es el que tiene que ver con la formación continua de los docentes. Atento a que sabemos, lo dijimos acá, lo dicen ustedes en vuestro informe, 9 de cada 10 pesos del presupuesto, cuando es el 6%, poquísimas veces, en general es menos, pero siempre es bastante, y 9 de cada 10 pesos son para el pago de sueldos de docentes. ¿Qué pasa? ¿Cómo juega eso con el tema de la formación continua de los docentes? ¿Hay algún correlato significativo o no tiene nada que ver? Bien, bueno, el tema de la formación continua básicamente es que en Argentina, cuando el docente termina el profesorado, tiene la opción de, o seguir lo que sería un segundo título, que puede ser una maestría, un postítulo, una diplomatura, o lo que se llaman los famosos cursos, que los famosos cursos de formación continua
es algo obligatorio para el docente. O sea, si el docente quiere ascender en su carrera docente, tiene que acceder a estos cursos, tiene que seguir formándose, que, bueno, por lo general lo ofrece la provincia. También, obviamente, hay, podría haber cursos privados, pero por lo general lo ofrece la provincia, también en función de lo que necesites. No sé, por ejemplo, si ve que hay una falencia en lengua, en matemáticas, se ofrecerían más cursos de esas asignaturas. ¿Qué es lo que sucede acá? Hay dos cosas importantes, ¿no? Por un lado, que, de nuevo, estos cursos son importantes para ascender en la carrera docente. Entonces, si un docente quiere seguir creciendo, quiere acceder a puestos de mayor jerarquía, tiene que hacer necesariamente estos cursos que le van a dar cierto puntaje para poder ascender en la carrera. ¿Qué pasa? Muchas veces hay ciertos cursos de, por ejemplo, no sé, 3 clases de 2 horas cada curso, que les dan, por ejemplo, 5 puntos, y hacer una maestría de 2 años le da 6 puntos. Entonces, obviamente, los incentivos a hacer un grado mayor, como sería una maestría, una diplomatura, una formación un poco más larga, son muy bajos, porque al final del día el puntaje que obtienen es mucho menor, y obviamente que la formación del curso no es lo mismo y ni es tan completa como podría ser de un segundo título. ¿Qué pasa con la oferta de cursos? Como te decía, lo ideal obviamente sería que la provincia se fije, bueno, qué es lo que nos hace falta, qué es lo que tenemos que reforzar. Sin embargo, muchas veces, y esto el mismo docente, me pasó de conversar con docentes que ellos mismos te lo dicen, no ofrecen cursos muy generales, ¿no? ¿Y por qué muy generales? Para poder absorber la mayor oferta de docentes posibles, porque si hacen un curso súper específico de, por ejemplo, reforzar física, probablemente pocos docentes se anoten. Entonces, en este informe que nosotros veíamos, bueno, ¿qué está pasando con toda esta oferta de cursos? Lo que veíamos es que en las pruebas Aprender, que son estas pruebas que toma la Secretaría de Educación a nivel país a todos los chicos de 6º grado de la primaria, también se les hace un cuestionario a los docentes, y una de las preguntas es, bueno, ¿en qué te gustaría recibir mayor formación docente? Y acá, para mí es muy llamativo el top 3 de respuestas, porque, bueno, en primer lugar, los docentes dicen, me gustaría recibir mayor formación en todo lo que sería tecnología, que hasta ahí, bueno, tiene sentido, obviamente, ¿no? Porque ahora es algo nuevo, es algo que está apareciendo. El segundo lugar sería en educación inclusiva, que no, también tiene sentido, porque son problemáticas nuevas que están surgiendo. Pero el tercer lugar, lo que aparece es que quieren tener mayor formación en alfabetización inicial. Y acá lo que llama mucho la atención en alfabetización inicial es que uno diría, bueno, sí, obviamente tuvo el profesorado, debería tener esta formación un docente de primaria en alfabetización, debería ser de las cosas más básicas. Sin embargo, cuando vamos de nuevo a las métricas de, bueno, cómo les está yendo a los chicos actualmente en la materia básica de alfabetización, de lengua, vemos que en Argentina, en 3er grado, que son chicos de 8 años, solo 1 de cada 2 chicos comprende un texto básico, ¿no? La mitad de los chicos de 3er grado. Terrible. Actualmente. Desde acá hacemos votos para que esa formación continua realmente se efectivice en beneficio, sobre todo de los chicos. Y dejamos acá, te vamos a invitar en algún otro programa, y dejamos con Marta, algo que... Sí. Déjame antes de que vayas a la pausa, recordarle a nuestra audiencia argentinosporlaeducación.org. Sí. Van a encontrar todo esto que nos dice Leire y muchísimo más, y pueden también participar y colaborar con un emprendimiento tan importante para el país. Sí, señor. También añado Gracias. que estamos en Instagram y en X, que es @argxedu. Buenísimo. Gracias, Leire. Y nos Chao. despedimos y nos vamos con algo que tiene que ver con la educación, claro que sí, y tiene que ver con el Día del Libro, que se va a festejar el próximo miércoles 23. Y se trata de una hermosa canción que se llama Un libro, mi tesoro, y el grupo tiene el lindísimo y divertido nombre de Requete Corcheas. ¿Vamos? Yo tengo un libro que lucha, yo tengo un libro que te puede besar, yo tengo un libro que canta mensajes de esperanza, porque el mundo puede cambiar. Yo tengo un libro que enseña lo que está bien o está mal. Yo tengo un libro sabio, un libro amigo. ¿Quieres leerlo conmigo? Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro.
Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos. Al derecho y al revés, apuntamos a ser caja de resonancia de la sociedad civil y a estimular la participación ciudadana en la vida pública, difundiendo las iniciativas que la canalizan. Ahí está. Bueno, vamos ahora sí al tema que nos conmueve, que nos entristece, que es el fallecimiento del Papa Francisco, el primer americano en ser papa, el primer jesuita en ser papa, y lo era desde el 13 de marzo del 2013. Fue un periodo importantísimo para la Iglesia, donde se produjeron una gran cantidad de cambios que ahora vamos a comentar. No sé, ¿querés decir algo al respecto, Alejandro? Sí, por ahí la primera reflexión que se me ocurre es que Francisco estaría muy contento de que le hayamos dedicado la primera mitad del programa a la educación, ¿no? Y no lo puedo dejar de mencionar porque escuchar a una chica como Leire Sáenz-Guillén y ver, como dijiste vos, a tantos jóvenes preocupados por este tema, me parece que es un camino hacia el futuro. Además, les diría, sigan haciendo lío. Tal cual, exacto, eso les diría. Yo creo que hay algunos textos que vale la pena, yo por lo menos quiero sugerirle a la audiencia, muchos no lo habrán hecho, algunos lo habrán hecho, vale la pena leer la primera exhortación apostólica de Francisco, Evangelii Gaudium, sus encíclicas Laudato Si sobre la ecología, sobre el futuro del planeta, más mañana es el Día Mundial de la Tierra, nada menos, Fratelli Tutti sobre la fraternidad universal. Yo creo que ha sido una lección de humildad, de sencillez, de indicar el camino para la reconciliación, para el reencuentro de las religiones, de los pueblos, su preocupación por la pobreza. En fin, tendríamos muchos programas para hablar de todo lo bueno que ha dejado el primer papa, como decís vos, del fin del mundo, ¿no? Sí, como lo llamaron. Hiciste mención a la pobreza y el Papa decía, la pobreza es un escándalo. Ahora, la pobreza en el mundo es un escándalo, y otra cosa importante que él decía, la homosexualidad no es un delito. Bueno, todo este tipo de cosas, por supuesto, le traían problemas en el ámbito donde él se movía. Pero yo invitaría, además, a leer, buscar datos sobre la biografía de Francisco. Realmente es muy interesante toda su trayectoria de vida, los esfuerzos desde siempre para ser una persona de servicio a los demás, las actividades que realizaba, las ayudas. Bueno, creo que es sumamente interesante meterse en su biografía. Yo quería hablar más, o sea, mi referencia está más asociada con Jorge Bergoglio. Él, cuando era Jorge Bergoglio, escribió, después del 2001, un texto que está colgado en Wiki, como le decía Marta, después les voy a mandar el link, porque es un librito pequeño que se publicó después de que él lo dijo en el cierre de un encuentro muy grande de la Iglesia Católica Argentina, donde él habla de nuestro país y plantea que es fundamental tomar en cuenta y tener una utopía como país, y que un obispo en ese momento de la Iglesia Católica Argentina hablara de utopía y que dijera además que tenemos que tener en cuenta la tradición y unir utopía y tradición, me pareció de una calidad y de una profundidad política importante. Y él en ese texto habla de que es muy importante también
revalorizar la política. O sea que es un texto imperdible en homenaje a el Papa Francisco ex Bergoglio. Y yo quiero agregar que sí, él en un reportaje reconoció que le gustaba la política y dijo, sí, estoy haciendo política, porque toda persona tiene que hacer política. El pueblo cristiano tiene que hacer política. Cuando leemos lo que decía Jesús, comprobamos que hacía política. ¿Y qué es política? Un estilo de vida para la polis, para la ciudad. Pero seguramente Marta, también distinguía agrego, política de politiquería, como solemos hacer nosotros, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Yo quería agregar, hay un libro que se va a presentar ahora, un escritor muy, muy importante español, Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo, es el título. Hay una nota magnífica de Laura Ventura, una entrevista en La Nación que recomiendo. La tengo toda subrayada, esa nota. No lo dudaba, estaba seguro. No Así tiene que una frase podés leer, ¿no? Bueno, pero además de leer una frase en comentario, ¿quién lo contrata a Javier Cercas, un declarado agnóstico que sigue proclamando su agnosticismo, para escribir una novela sobre el Papa Francisco? La editorial del Vaticano. Es una muestra de amplitud mental en tiempos tan oscuros, tan cerrados. Cuando decís la editorial del Vaticano, estamos hablando, lo contrata la editorial del Vaticano, pero eso es indicación de Francisco. Y el libro esencialmente se arma cuando Javier Cercas, que de él se trata, miembro de la Real Academia Española y con cantidad de premios por su actividad literaria, lo acompaña en el viaje a Mongolia. Y el libro se llama El loco de Dios en el fin del mundo. Y Javier Cercas, me corregirá si no es así, Alejandro, dice en esta nota que él, el escritor, debería ser el loco sin Dios en el mundo, porque él se confiesa anticlerical y se confiesa ni siquiera agnóstico, ateo. Y dice que la periodista le pregunta si cambió algo él luego de este viaje con el Papa, que fue tan importante, y él dice, sí, un montón de cosas, pero sigo siendo ateo. Extraordinario. Lo que pasa es que es un momento de la humanidad, lo venimos viendo y lo venimos charlando todos los programas, ahora lo vamos a escuchar a Marcelo desde Washington, de tanta incertidumbre y tanta angustia y tanta violencia, tanta agresión. Yo no puedo dejar de decirlo, ¿no? Escuché hoy el presidente Milei suspendió toda su actividad y se va al Vaticano a participar de las exequias. Ahora, antes de eso lo llamó representante del maligno, mientras tanto agrede con una violencia tremenda. Es decir, más bien si vaya, que lo lea un poco a Francisco, él, Trump, Maduro, Ortega, unos cuantos más, qué sé yo, podrían leerlo, ¿no? Sí, claro. El título de la nota en el diario La Nación, al que estamos haciendo referencia, de Javier Cercas, es la asociación entre la Iglesia y el poder es letal, dice, y de esto trata el libro que él dice. Le pregunta a la periodista, pero ¿el Vaticano le pidió a usted leerlo antes de...? No me pidió leerlo, es decir, confiaban absolutamente. Genial. A mí me parece genial. Esto es genial. Y hay una parte en que dice... le preguntan si el Papa es de izquierda, de derecha, y entonces él y la periodista dicen, el Papa no es de izquierda ni de derecha, es radical, no radical de la Unión Cívica Radical, radical en el sentido que es un exponente de una cantidad de cosas que son esenciales para la convivencia entre las personas y no necesariamente debe ser de izquierda o de derecha. A mí me impresionó mucho, ni bien asumió su papado en un viaje en avión que hizo, no sé si se acuerdan, a Aparecida en Brasil, para reunirse con los jóvenes,
un periodista en el avión le preguntó qué opinaba de los gays, de los travestis, no sé, enseguida salió esa temática y él dijo, ¿quién soy yo para juzgar? Y a mí me quedó grabada esa frase como un aprendizaje y un mantra personal. Yo lo trato de ejercitar, cuesta, obvio, pero ¿quién soy yo para juzgar? Me lo planteo todo el tiempo, todo el tiempo. No quiere decir que uno no tenga un juicio crítico, pero ¿quién soy yo para juzgar al otro si está bien o está mal, etcétera, ¿no? Si piensa bien porque piensa igual que yo, si piensa mal porque piensa diferente que yo. Alejandro, vos hoy compartiste en las redes, un artículo de Infobae escrito por Fischel Slagem, que es un rabino. Es una de las cosas también más interesantes y conmovedoras en relación a este tema. ¿Querés hacer referencia a eso o leo yo un párrafo? Léelo vos. A mí me parece que es una demostración de lo que fue la carrera de Francisco, aún antes del papado, convocando a la conciliación, convocando a la hermandad de las iglesias, en realidad que él también convocaba a los agnósticos y también convocaba a los ateos. Entonces, sí, dale. Bueno, el rabino Fischel Slagem dice: Francisco nos convoca a un compromiso integral que abarca lo espiritual, lo social, lo cultural, lo ambiental y lo intelectual. Su liderazgo se erige como una luz que nos guía hacia una sociedad en la que la diversidad sea celebrada y el diálogo la herramienta primordial para superar las crisis y desigualdades. Guió a la Iglesia a través de los momentos más oscuros de los últimos años y tomó medidas revolucionarias, entre otras cosas, contra el abuso infantil por parte del clero. Que el legado del Papa Francisco nos guíe a todos, un legado de diálogo, de inclusión, de dignidad y de esperanza. Qué bárbaro. Magnífico. Bueno, ¿no? Bueno, es lo que decimos siempre, lo que proponemos. Sí, y también nuestro querido Marcelo de Jesús tiene algo para decirnos desde Washington sobre este tema. ¿Lo escuchamos? Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Comenzamos la columna de hoy muy tristes. A la mañana de aquí nos enteramos que falleció el Papa Francisco. El presidente Trump ya ordenó poner las banderas a media asta. La relación de Francisco con Estados Unidos no fue fácil ni fluida. Por una parte, fue el primer papa en hablar en una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, pero por otro chocó muchas veces con la Iglesia norteamericana, más conservadora que el Papa. Por ejemplo, en el tema del aborto, hubieron obispos que se negaban a darle la Eucaristía a Biden por favorecer el aborto. Francisco, a su vez, pedía a los obispos norteamericanos ocuparse más por los pobres y débiles, como son los inmigrantes, y por el medio ambiente. Wall Street Journal dedicó su editorial de hoy señalando que Francisco fue un número uno en varios sentidos. Primer papa jesuita, primer papa fuera de Europa. Fue un papa que defendió a los pobres, pero auspiciaba políticas que no los favorecían. New York Times señaló que las políticas de Francisco galvanizaron a las posiciones más tradicionalistas de la Iglesia. Por ejemplo, el movimiento que insiste aún hoy con misas en latín, como era antes del Concilio Vaticano II. Tenemos una noticia de último momento, y es que se desmorona la bolsa por los ataques de Trump con intervenir a la Reserva Federal exigiendo que baje la tasa de interés y responsabilizándola si la recesión llegara al país. El presidente de la Reserva, Jeremy Powell, ya adelantó que no va a renunciar, dado que solo puede ser removido por justa causa. Hace 2 horas la caída era del 2%, pero ya a las 3 de la Argentina la baja casi se duplicó. Llegamos ahora a una nota de fondo, y es la pelea entre el gobierno y las universidades. El gobierno imputa a varias universidades haber permitido demostraciones antijudías sin haberlas sancionado, y de hecho suspendió $400 millones a Columbia, la cual se avino luego a hacer cambios que exigía el gobierno. Pero la pelea más destacada es con Harvard. El gobierno amenazó con retener $9.000 millones en fondos federales si Harvard no se avenía a las demandas del gobierno, entre ellas que se redujera el poder a los profesores, que adoptara políticas de admisión y contratación basadas en el mérito, permitir auditar los datos de las universidades, por ejemplo, el reclutamiento de alumnos internacionales y políticas de diversidad.
Harvard, a diferencia de Columbia, se rehusó. La semana pasada entonces el gobierno congeló $2.000 millones y hoy se anunció otra retención de $1.000 millones más. Y además amenaza con quitarle el estatus de entidad exenta del impuesto a las ganancias. Harvard tiene un fondo de $53.000 millones de reserva, pero de todas formas la retención del gobierno es un número importante. Parte de esas retenciones afectan al Hospital de Niños y las investigaciones sobre el cáncer, otras investigaciones médicas, etc. La relación gobiernos-universidades fue siempre de una conveniencia mutua. A cambio del dinero federal, las universidades investigan temas médicos o tecnológicos, etc. Pero también los fondos han servido para condicionar hasta cierto punto las políticas universitarias, exigiendo políticas sobre género, diversidad, etc. Con una nueva administración las políticas cambiaron y lo que está en discusión es si ello afecta a la autonomía universitaria, para ponerlo en un lenguaje cercano al de Argentina. Cerramos esta columna anunciando que Al Derecho y al Revés estará esta semana en el Congreso del Banco Mundial y el Fondo Monetario, que se celebrará en Washington, y en el evento sobre posibilidades de inversiones en la Argentina, coorganizado por la Argentine Lawyers Association y la Hispanic Bar Association, que contará también con la participación de la Embajada Argentina. Los dejo hasta la próxima columna. Excelente, como siempre, Marcelo. La verdad que dentro de todas las cosas fantásticas que dice, esto de que Al Derecho y al Revés va a estar en este congreso en Estados Unidos, realmente nos llena de orgullo. ¿Vos qué decís, Alejandro? Bueno, en primer lugar le decimos feliz cumple a Marcelo, que cumple hace un par de días. Muy buena la columna también, muy buena, y por supuesto que es Marcelo de Jesús el que va a estar en ese evento, y nos alegra mucho que sienta que estás representando al programa desde ya. Hablaste de un cumpleaños. Bueno, hoy tenemos un cumpleaños muy especial de alguien que nos visitó no hace mucho, y contanos algo, Mercedes, de quién estamos hablando y cuántos años cumple hoy. Bueno, hoy es mi segundo cumpleaños de 100. El año pasado tuve el cumpleaños de 100 de la madre de un amigo nuestro, y hoy cumple años Alberto Neisberg, a quien, estando ya en el piso, lo saludamos con Marta y estuvimos charlando con él. Y aunque ustedes no lo puedan creer, Alberto cumple hoy 100 años, pero nos estuvo contando a Marta y a mí, y lo incluimos a Alejandro, porque él tiene un proyecto, le encanta la fotografía y tiene un proyecto. Ahora está internado por un tema de un resfrío y lo están cuidando mucho, obvio, pero él plantea que tiene un proyecto para hacer algo con las nuevas tecnologías de la fotografía. Y como Marta y vos, Ale, son fan de la fotografía, están incluidos en el proyecto de Alberto. Yo no tanto, me dijo que por ahí de Chepiba me aceptaba, porque no sé nada de fotografía, me encanta, pero no sé. Sí, qué extraordinario, qué extraordinario. Y aprovechamos para decirle a nuestra audiencia que la semana que viene va a haber un programa especial, donde justamente una de las entrevistas que vamos a pasar fue esa hermosa entrevista, esa charla que tuvimos con Alberto Neisberg el año pasado, pero muy, muy feliz cumple, un enorme abrazo para él y todo nuestro reconocimiento y agradecimiento por lo que hace. Sí, y bueno, ya que dijiste algo del programa de la semana que viene, aclará por qué y cómo va a ser y en qué va a consistir. Claro, porque vuelta a vuelta nosotros hacemos programas especiales con entrevistas que creemos que vale la pena que se vuelvan a escuchar. Una es la de Alberto Neisberg, se la hicimos con 99, pero vale con 100. Y la otra es la de Karina Zarro, esa entrañable maestra argentina que estuvo entre las 10 candidatas al equivalente del Nobel de la Educación, que fue una entrevista también muy movilizante, muy fuerte para todos nosotros, ¿no? Bueno, así que ya saben, no se pierdan el próximo programa, que va a ser a ver si te acordás, Alejandro, ¿qué número? 397. No, 396. Ah, cómo me encanta corregirte. Bueno. ¿Cómo disfrutan los dos peleando? Quiero llegar al 400 rápido. Por suerte a mí no me consideran en el juego, saben que no me acuerdo seguro, así que no me ponen en la competencia de quién se acuerda más o menos.
Muy bueno, muy bueno. Es parte, vos sabés que así es, toda relación tiene su derecho y su revés. Claramente, claramente. Ahora, yo quería hacer un comentario, porque tenemos pocos minutos, pero me parece que vale la pena. Me parece que lo que pasó esta semana última con las agresiones del presidente Milei a la prensa es muy grave. Hay una síntesis que hizo un periodista que seguramente ha votado por Milei, que no es precisamente un opositor, ni mucho menos, que es Mariano Barrio, muy buen periodista. Mariano publicó un tuit donde dijo que Milei, que es presidente, se lo recordó para que no se olvide, cometió una incitación al odio que puede generar violencias de grupos de fanáticos contra periodistas por el solo hecho de ser periodistas. Dijo el presidente, la gente no odia lo suficiente a los periodistas y si los conociera los odiaría mucho más. Y Obarrio dice, a mi criterio como abogado con toda razón, que esto incluso puede encuadrar en el delito tipificado en el artículo 212 del Código Penal, intimidación pública o incitación a la violencia. Por eso creo que no podemos naturalizar estas barbaridades, más allá de las agresiones personales a Morales Solá, Fernández Díaz, Florencia Donovan, María Laura Santillán, Carlos Pañi. Bueno, hay una lista interminable, pero me parece muy serio el tema. Sí, volviendo a lo que decía Francisco, entonces, el pueblo cristiano, en este caso todos, tiene que hacer política. La ciudadanía debe sentirse interpelada por estas aberraciones que se cometen desde quien conduce el Estado y algunos de los que lo acompañan. Y debe reaccionar y poner de alguna manera un límite, y a su vez quien dirige el Estado tiene que empezar a tomar conciencia de que hay cuestiones que son delito directamente, como vos decís, ¿no? Que encuadrarían perfectamente en alguno de los artículos del Código Penal. Hay otro tema que también Francisco lo plantea, que tiene que ver que no existe la posibilidad de construcción de un país sin el diálogo. Y permanentemente promueve el diálogo. Lo que se genera con este tipo de agresión es la fractura del diálogo, y además, en el caso de nuestro presidente, no es solamente con los periodistas. Recordemos a los artistas, a la gente de la cultura, a aquellos que no piensan como él, etcétera. Y hay allí un riesgo monumental, que es caer no solo en la violencia, sino en un macartismo terrorífico, que naturalicemos la persecución de aquellos que piensan diferente, ¿no? Sería un retroceso a la época de las cavernas casi. Y si volvés un poco a los temas que charlamos con Leire Sáenz Guillén, yo no sé si lo mencionamos, pero ¿ustedes saben qué edad tiene Leire? Porque yo tuve la suerte, hice de Mercedes esta vez, estuve en la previa, y entonces estuve charlando con ella antes. Leire tiene 25 años, y una solvencia basada en, como ella dice, en datos, ¿no? Yo digo, qué bueno que sería, pero ¿cómo se hace para construir un país, aspecto para el cual la educación es indispensable, sin eso que decís, Mercedes, sin lo que dice Marta, sin diálogo, sin consenso, sin acuerdos, ¿no? Y vamos a un proceso electoral ahora donde lo que hay es más división que nunca en la historia. Sí, es una cosa de loco. Una división que yo creo que no es que es cultural, que es más amplio que la política, porque vos acabás de decir algo maravilloso que también uno podría pincelar como edadismo, porque otra de las cosas que creemos en Argentina es que si sos jóvenes no podés saber mucho, y si sos viejo lo que sabés no sirve. Entonces creo que la valoración de todas las edades y la posibilidad de que los chicos, Marta es una genia mostrando la genialidad de sus nietos, por ejemplo, le tenemos que prestar atención a todas las edades, a las lucideces propias de cada edad, y no disminuir porque tenés mucho o porque tenés poca edad, ¿no? Y me parece que es fundamental esto que vos planteás, Alejandro, reconocer que una persona de 25 años puede ser lúcida y basarse en datos.
¿no? Lo que suena bastante exótico en nuestro país donde no crees en la ciencia. Esto es lo que por lo menos a mí me hace tener esperanza. Ustedes saben que siempre decimos nosotros, el optimismo exagerado tiene poco que ver con la realidad. El pesimismo es decir, bueno, ¿qué me importa? Todo va a andar mal, etcétera. En cambio, la esperanza es buscar siempre un caminito para construir algo mejor. Y yo creo que esa construcción de algo mejor debería ser la búsqueda de nuevos liderazgos. Yo cuando veía en el sitio de Argentinos por la Educación los jóvenes que lo integran, entre ellos, por supuesto, Leire, decía, bueno, este es el camino. Totalmente aplaudo eso. Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, totalmente de acuerdo, y me parece que en un día triste como lo es, porque yo también voy a hacer un pequeño comentario personal, yo me siento absolutamente agnóstico y se ha consolidado por ahí. Hace años atrás me consideraba ateo, hoy me ubico en un plano de otra reflexión, digamos, mucho más amplia, pero pocas veces he sentido que partía un dirigente tan importante para el mundo, para la humanidad. Y me parece que, por lo que leo, en la Argentina está pasando eso, y eso no tiene que ver con la mayoría de católicos que hay en la Argentina, no. sino con la potencia del mensaje que dejó Francisco. Y ojalá que podamos estar siguiendo ese mensaje. Y con esto terminamos. Francisco no volvió a Argentina, no volvió no porque no tuviera ganas, como él decía, amo ir a una pizzería en Buenos Aires y comer esa pizza que suelen hacer allá. No vino para no mezclar, para no contaminar su servicio con la política. Bueno, y con esto nos vamos con nuestro querido Joan Manuel Serrat. Nunca es triste, la verdad, lo que no tiene es remedio.